Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, buenas noches. Le damos la gracias al Señor porque nos permite otra vez poder comunicarnos con ustedes para poder compartirles esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. La hermana Aurora, aquí estoy con mi hermana Aurora. Que Dios la bendiga. Ya la vine a ver, ya está saliendo de esta situación de enfermedad. Está un poco más delgada, que se ve más guapa. Y se ve más guapa, ¿verdad? Y por lo menos algo nos tiene que servir la enfermedad, por lo menos para adelgazar y vernos más guapos. Pero bendito Dios por la vida de mi hermana que aquí está acompañándonos. Me dijo que tomáramos aquí esta palabra en su casa. Y aquí estamos las dos, hermanos, compartiendo orando porque sea de bendición para sus vidas este mensaje, pequeño mensaje que queremos compartir. Porque es alimento. El Señor nos ha enviado a nosotros como siervas de Dios, como siervos, a alimentar a su pueblo con la palabra, ¿verdad? Y la palabra que el Señor quiere que compartamos es una palabra que sea una palabra sana, una sana doctrina, hermanos, una palabra que esté libre de la levadura. Del Señor le decía a sus siervos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y no estamos hablando de como ellos malentendieron, ay, nos está regañando porque no trajimos de ese pan que sacia, del que comemos por la boca, sino que el Señor estaba hablando de la palabra de Dios. Y el Señor decía, cuídensele de la levadura de los fariseos, porque dice que poca levadura leuda toda la masa. Entonces nosotros, el Señor nos inquieta estar compartiendo, porque ahorita pues entendemos que como estamos en nuestros hogares tenemos necesidad de ver una palabra que nos edifique, hermanos, pero dice la palabra del Señor, hay una advertencia que dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, porque poquita levadura, hermanos, leuda, echa a perder todo el evangelio. La levadura vienen siendo las falsas enseñanzas o las enseñanzas revueltas con judaísmo o enseñanzas con filosofías extrañas que nosotros podemos al comer nos dañan y echan a perder la sana doctrina que hemos recibido. Por eso el Señor nos inquieta a estar compartiendo estos mensajes, hermanos. Esperemos y dispongan en su corazón escucharnos. Voy a tratar de ser breve para que podamos tomar, que el Señor nos dé la gracia de ser breves pero concisos y concretos en lo que el Señor quiere que hablemos. Amén, hermanos. Entonces, este día la enseñanza que yo quiero compartirles está basada en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 12. Se refiere al mensaje de la iglesia en Pérgamo. Es una enseñanza que el Señor ha estado compartiendo a mi corazón en estos días y yo se los quiero compartir porque ha sido de mucha bendición y más que edificación, que trae edificación, hermanos, es como una advertencia. Y una advertencia porque vamos a hablar sobre el contexto cultural y religioso, todo lo que estaba social en el que se estaba desarrollando esta iglesia, hermanos, que tiene mucho parecido, ya leyendo vamos a darnos cuenta que tenía mucho parecido en el contexto cultural, social y religioso en el que nosotros también nos estamos moviendo. Y que en medio de toda esa situación que vivía esa iglesia en Pérgamo, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre hubo un remanente. ¿Eso qué nos indica, hermanos? Que aunque las situaciones en el mundo, en las épocas que estemos viviendo, sean demasiado difíciles, donde el enemigo esté tomando mucho terreno, vamos a decir, donde el enemigo está ganando mucho terreno en muchas áreas, hermanos, en medio de todo eso hay una gran esperanza que fue la que el Señor le dio a esta iglesia, y fue que en medio de todo siempre el Señor ha guardado un remanente fiel. Amén. Y que aunque moremos, hermanos, donde tiene su trono Satanás, dice que hay quienes a pesar de eso pueden guardar y retener su nombre. Amén. Entonces esa es una pequeña introducción, hermanos, de lo que quiero el Señor ha estado ministrando en mi corazón. Entonces yo quisiera que oremos en esta tarde y que el Señor nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre Santo, en esta tarde noche, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida primeramente, Señor, que nos das. Te bendecimos a ti, Señor.
Gracias, Señor, porque nos das la vida todavía, Señor, para seguir delante de tu presencia. Bendecimos tu santo nombre, Padre, por todas las grandes cosas que has hecho con nosotros, Señor. Estamos contentos porque en medio de esta crisis, Señor, que atormenta al mundo, Señor, nosotros hemos recibido, Señor, la provisión, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Estamos entendiendo que son tiempos muy emocionantes e interesantes los que estamos viviendo, Padre Santo, y como dice tu palabra, que en el mundo, Señor, estarán llenos de tinieblas, pero en tus hijos, Señor, resplandecerá el sol de justicia, Padre. También te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Aurora, Padre, porque conforme a tu palabra fiel y verdadera, Señor, ella está saliendo de esa enfermedad, Padre, en victoria, Padre Santo. Y gracias porque has guardado su vida, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, has sido fiel en tus promesas para ella, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias porque la has sustentado, Señor, con tu vida, Padre, porque sabemos que es tu vida la que nos sustenta a nosotros. Gracias por su vida, gracias por la vida de toda la iglesia, Señor, ministros del nuevo pacto, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en espíritu, Señor, estamos unidos, Señor, orando unos por otros, Señor, guardándonos en la paciencia que necesitamos guardarnos en el amor, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos que guíes nuestras palabras, Señor, y nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Padre, y que esta palabra, Padre, encuentre cabida, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, hermanos, esta palabra está en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Vamos a empezar a leer y vamos a empezar a desarrollar el tema. Dice aquí la palabra del Señor, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Amén. El que tiene, y luego aquí viene el Señor, es el mensaje que manda a través, dice, es el mensaje que manda a través de su ángel a su siervo Juan, para que lo dé a conocer a los siervos, ¿verdad? A los pastores de la iglesia en Pérgamo y en cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Pero hoy nos vamos a basar en esta enseñanza, en este mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo, y ahorita vamos a entender por qué. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, que es el Señor Jesucristo, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Amén. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que aunque eran pocas las cosas, no eran pequeñas, hermanos, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Eran unas cosas pequeñas, digamos que no eran en número las situaciones que el Señor estaba aquí hablando, pero sí eran grandes, ¿verdad? Eran de importancia. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que detienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, le dice el Señor, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces esta palabra es bien interesante, hermanos. Estaba leyendo porque es muy bueno hablar un poco sobre el contexto, porque el Señor habla a las iglesias, y yo creo que sí, a veces sí nos hace falta entrar un poco en el estudio de las circunstancias que reinaban en esas épocas. Entendemos que estos mensajes fueron dados en ese tiempo a iglesias que existían. Eran 7 iglesias en Asia Menor que existían y que tenían estos nombres, ¿verdad? Pero también hay estudiosos que han dicho que son también épocas que la iglesia ha vivido, 7 épocas que la iglesia ha vivido, donde se han cumplido estas situaciones que vivían estas iglesias. Pero también en este tiempo, hermanos, entendiendo que la palabra de Dios no pasa, siempre es aplicable. Ahora también estamos nosotros
en medio, estas características que estaban viviendo estas iglesias, pues las estamos viviendo nosotros también. Porque entendemos que dice la palabra del Señor en Proverbios, en Eclesiastés, el Señor nos habla de que las cosas vuelven, son como cosas que circulan, que vuelven a acontecer, son como las modas, que vuelven a surgir y vuelven a surgir, porque la naturaleza del hombre no cambia, es la misma. Entonces son problemáticas, hermanos, que se dan, que se repiten continuamente, y si nosotros somos sabios vamos a poder entender y vamos a saber cómo actuar en medio de las situaciones en las que la iglesia se enfrenta en estos tiempos. Entonces aquí le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, le está diciendo a Juan, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Amén. Y luego le dice el Señor, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero fíjense lo que dice aquí, el que tiene la espada de 2 filos dice esto, porque el Señor se presenta. Si nosotros vemos que en cada una de las presentaciones que el Señor hace a las iglesias, el Señor se muestra de alguna manera. Hay uno que dice, el que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Hay otra donde le dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y Él va manifestándose a cada iglesia de una manera diferente. Entonces aquí vemos que el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y hay una palabra en Hebreos que le estaba yo aquí apuntando, que todos la conocemos, en Hebreos 4:12, donde nos habla de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y quiero que lo leamos para saber qué es lo que estamos, a qué se quería referir el Señor. Dice aquí en Hebreos 4:12, hermanos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y el Señor aquí le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, aquí el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Está hablando el que discierne entre lo que es de la carne, lo que es del espíritu. ¿Y quién es esta espada aguda? Se refiere a Cristo. Cristo es la palabra. Y dice que la palabra de Dios, que es Cristo, es como una espada de 2 filos que penetra, ¿verdad?, hasta el ser, al interior del hombre, del ser, y discierne o separa las cosas que son de la carne con las que son del espíritu. Y vamos a ver por qué les dice esto. Dice, yo conozco tus obras. Y hay una palabra donde nosotros vemos que una presentación que se hace el Señor a una de las iglesias, donde le dice, el que tiene ojos como llama de fuego dice esto. ¿Y a qué se refiere ojos como llama de fuego, hermanos? Se refiere al que escudriña las cosas, al que como dice aquí la palabra, ante el cual todas las cosas están desnudas, aquel que discierne con su mirada las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso el Señor le decía al profeta Samuel, cuando ungió a David, y le dijo, tú miras lo que está delante de ti, pero yo miro el corazón. Y ese que discierne, que penetra los pensamientos, que sabe, que tiene desnudas todas las cosas, ante el cual la apariencia no significa nada, es el que está mandando el mensaje a esta iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Aquel que tiene ojos como llama de fuego está mirando y nos está diciendo, yo conozco todo lo que tú haces. Amén. El Señor está escudriñando a su iglesia. Ahorita este tiempo que ha venido, hermanos, a la iglesia, un tiempo de mucha aflicción, lo hemos visto, un tiempo donde se han suscitado acontecimientos que en toda la era moderna, ya lo habíamos dicho, del mundo nunca se habían visto, que nosotros como iglesia nunca habíamos enfrentado. La iglesia está atravesando este tipo de situaciones y vemos que esto está sucediendo con un propósito. Dios está pesando a su iglesia, Dios está valorando a su iglesia, y así como le mandó ese mensaje a esta iglesia, porque si entendemos que son 7 iglesias, entendemos también que para Dios el 7 habla de plenitud. Amén. Y entonces, si tomamos este mensaje a las iglesias, vamos a concentrarlo en un solo mensaje que se le está hablando a una plenitud de la iglesia de Cristo,
manifestada en toda la tierra, en la cual aparecen ciertas características que el Señor resalta. Amén. Y el Señor le está diciendo esto, el que tiene la espada a dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Amén. ¿Dónde moras? El Señor sabe la circunstancia de vida en la que nosotros nos estamos enfrentando y viviendo. Dice: ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Amén. Una de las características de la iglesia de Pérgamo, ¿por qué dice que era el trono de Satanás? Porque la iglesia de Pérgamo, hermanos, según la historia, que es muy bueno entender el contexto histórico de la iglesia, ahí se consideraba el centro, era la región o la capital romana en Asia Menor. Vamos a decir que ahí era donde tenía su gobierno el reino de Roma, en el Asia Menor. Ahí estaba sentado en la ciudad de Pérgamo. Ahí había templos donde se adoraba al emperador como Dios, donde se adoraba a Zeus, que se habla que la estatua de Zeus tenía una altura aproximada, una medida aproximada de 34 por 36 metros. Ahí estaba el templo donde se adoraba al dios de la medicina, que era el dios Esculapio. Y era un centro de paganismo tremendo. Ahí se encontraba la biblioteca de Pérgamo, que tenía cerca de 200,000 escritos en pergamino, que de ahí viene el nombre de la ciudad Pérgamo, que se refiere al pergamino, al papel que se hacía con ese material. Y ahí escribían, y había cerca en esa biblioteca, había cerca de 200,000 escritos, que todos estos escritos que estaban en esa biblioteca versaban sobre hechicería, sobre fetichismo, sobre paganismo, sobre toda clase de creencia pagana. Entonces se dice que ahí en ese lugar, hermanos, se había desarrollado el paganismo en su máxima expresión, un paganismo muy fuerte, más que en otras ciudades de Asia Menor. Era el centro del paganismo, era el centro donde se habían levantado muchas sectas heréticas, donde se había introducido esas mismas sectas heréticas mundanas, paganas, se habían introducido dentro de la iglesia y estaban causando mucho problema. Entonces vamos a ver que la iglesia fiel, el remanente que había en Pérgamo, porque lo había, estaba viviendo en un contexto, estaba siendo rodeado por una adoración pagana tremenda, por una perversión del evangelio, porque también el falso judaísmo se había introducido a la iglesia. Entonces vemos una iglesia que estaba viviendo realmente donde moraba Satanás, estaba el asiento del enemigo ahí operando. Entonces dice aquí en el nombre de Jesús, dice: conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Amén. Ahí estaba, y si nosotros lo pasamos al contexto que estamos viviendo nosotros en este tiempo, dice la palabra del Señor que el príncipe de este siglo gobierna este cosmos en el que nosotros estamos viviendo. Dice que el mundo y los que habitan en él son de Dios, pero el sistema mundial lo gobierna Satanás. Y estamos realmente viviendo, hermanos, como ovejas en medio de lobos. Estamos también viviendo como ese remanente de Pérgamo, pequeño remanente, esa pequeña manadita. Estamos viviendo también en este mundo donde nos ha tocado vivir en medio de un mundo pagano, en medio de una iglesia que ha permitido la mundanalidad, que se ha sentido en la necesidad de satisfacer el deseo mundano de la iglesia, donde hemos permitido, muchas iglesias han permitido el judaísmo, que se judaice, se han introducido sectas heréticas de prosperidad, de la confesión positiva. Vemos que hay un sinfín de cosas que se han introducido. Esa misma historia que vivía la iglesia de Pérgamo es la misma historia que está viviendo en este tiempo también la iglesia, que nos ha tocado vivir a muchos. Amén. Estamos viviendo donde mora, donde realmente el enemigo ha sentado su reino de las tinieblas en este mundo en el que nosotros estamos, y como pequeño remanente fiel hemos tratado de mantener, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra del Señor que a pesar de que moramos donde mora Satanás, donde tiene su trono Satanás, hemos retenido su nombre y no hemos negado su fe. Amén. Y han venido, como iglesia lo podemos decir, hermanos, sin jactancias.
realmente lo podemos decir que hemos recibido, hermanos, mucha persecución por causa de retener el nombre de Cristo y su fe. No, la fe, como se dice Judas, la fe una vez dada a los santos, hemos contendido ardientemente por esa fe, esa sana doctrina que nos dejó Pablo. En medio de una generación, de una iglesia que se ha pervertido, porque una de las características que tenía mucha iglesia en la época de la iglesia de Pérgamo es que como era tan dura la persecución y era tanta la influencia que había al exterior, que terminaron por ceder en muchas áreas de la fe cristiana, empezaron a ceder. Por eso dice aquí, fíjense, no has negado mi nombre, no has negado mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? Dice aquí que él era el obispo, el pastor de la iglesia en Pérgamo. Él se negó, hermanos, a transigir a todas este tipo de cosas que se estuvieron introduciendo a la iglesia. Él no quiso transigir ni al pecado, ni a las faltas doctrinas, ni a las doctrinas heréticas. Entonces, por causa de esto, él fue entregado como mártir. Dice ahí la historia que él fue martirizado dentro de un toro de bronce, calentado al rojo vivo. Él murió de esta manera. Y el Señor habla algo bien tremendo, hermanos, porque el Señor aquí a mí me impactó. A mí fue impactante para mí lo que el Señor a mí aquí me compartía. Porque dice la palabra del Señor antes, donde en un mensaje que el Señor le da a una de las iglesias, le dice: hay aquí el testigo fiel, que es Cristo. Y fíjense, hermanos, qué tremendo, que él llama a Antipas mi testigo fiel. Lo levanta como a su rango el Señor. Fíjense qué tremendo. Y al final de cuentas no importó la muerte en que él murió, ¿verdad? Fue una muerte tremenda, pero para Dios, él le dice: donde Antipas mi testigo fiel. Dice: he aquí el testigo fiel. Dice: yo soy el testigo fiel, dice el Señor. Pero ese hombre era un testigo fiel, hermanos. Un hombre que murió, que entregó su vida, hermanos, sin transigir ni un solo ápice a todo lo que estaba tratando de oprimir y destruir la fe de la iglesia. Amén. Era un hombre que estaba dando testimonio de Dios. Amén. Y que le dejó a la iglesia un testimonio. Por eso les dice, ni aún en los días en que Antipas mi testigo fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás, ni aún entonces, cuando ese siervo fue muerto, fue entregado como mártir, ustedes negaron mi fe, no negaron mi nombre. Amén. Y eso nos lleva a entender muchas cosas. El Señor nos está confrontando, hermanos, y todo esto que está viniendo, por eso entendemos que dice el Señor: todo está bajo mi control. Por eso a veces muchos como cristianos entramos en cierto pánico, pero cuando nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios, hermanos, ese pánico o ese miedo o ese temor empieza a perder mucho poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos un oído, por eso dice la palabra del Señor aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y entonces aquí nos está diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, a ese remanente que se está enfrentando a todo este tipo de situaciones. Dice: a esos, el que tiene. Y si nosotros oímos correctamente la palabra de Dios, entonces empezamos a perder el miedo al virus, a la imposición del nuevo orden mundial, a la gran apostasía y a tantas cosas que ya están por establecerse o que ya se están estableciendo, o más bien yo diría que ya se están estableciendo en la iglesia, tanto en el orden humano como en el orden cósmico, porque nosotros entendemos que ya también ahí, de una manera cósmica, ya todas las potencias de los cielos están siendo conmovidas. Pronto vamos a ver conmociones más fuertes en la creación de Dios. Entonces, en medio de esta situación de una conmoción tremenda, nosotros entendemos que Dios tiene todo bajo control. ¿En qué sentido? En que el Señor no está permitiendo nada que la iglesia viva sin un propósito. ¿Cuál es? Probar, sí, hermano. Sí, probar, ya le estoy poniendo el punto. Probar a su iglesia. Nos está probando, hermanos, nos está preparando.
Por eso dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es importante que en este tiempo empecemos a leer los mensajes a las 7 iglesias, hermanos, y empecemos a valorar qué hay aquí, ¿verdad? ¿En qué estamos nosotros fallando? Porque esta palabra es como un espejo. Y hay una palabra en Santiago que yo quisiera que leyéramos, que nos va a dar un poquito más de luz en este sentido. Es Santiago 1:25, si lo podemos buscar, por favor, en el nombre de Jesús.